Hoy presentamos a uno de los poetas más controversiales, quien es César Abraham Vallejo Mendoza, ya que hablar de este poeta es también hablar de nuestro Perú, país de mis amores, porque él es considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX, y no solo en el Perú, sino en el resto del mundo hispanohablante, porque logra tocar varios géneros literarios, pero destacando en la poesía. A su vez, te brindamos una visión mucho más amplia y sobre todo un análisis del libro Trilce y sus poemas más controversiales. Es por ello que te invitamos a que nos acompañes a visualizar este documental y aprendiendo cosas nuevas y curiosidades de nuestro poeta. Nació en Santiago de Chuco, en una pequeña ciudad de la Sierra de la Libertad, en 1982. Sus estudios primarios los realizó en el Colegio San Nicolás y posteriormente en la Universidad en Trujillo. Publicó su primera obra en 1919, la cual la tituló Los Heraldos Negros. También en 1922 publicó su obra Trilce. A los 31 años de edad se trasladó a Europa y el 15 de abril de 1938 murió en París, Francia. ¿Sabes qué otro nombre se le dio a César Vallejo? El poeta del dolor humano. También deberías de saber este dato, que sus padres fueron descendientes de los chimús, una cultura preincaica que se desarrolló en la costa norte del Perú, tras el decaimiento del Imperio Huari. Pero sin salirnos del tema, continuemos. ¿Sabías que César Vallejo pronostica su muerte en el poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca? Vallejo predijo que iba a morir un jueves en París, sin embargo, su muerte se dio en la capital francesa, pero fue un Viernes Santo, el 15 de abril de 1938. ¿Sabías que Santiago de Chuco fue declarado capital de la poesía? Nada más y nada menos que en el gobierno del expresidente Ollanta-Humala, y con iniciativa del premier René Cornejo. La familia Vallejo, una familia tradicional, estuvo conformada por su madre María de los Santos Mendoza, su padre Francisco de Paula Vallejo y sus 11 hermanos. A pesar de ser una familia muy numerosa, sus padres siempre inculcaron valores y el apoyo mutuo que deben tener como familia. Su madre representaba el rol de ama de casa, en el cual demostraba mucho amor a su familia, impartiendo la unión y la armonía. Su padre, un hombre trabajador, demostraba la lucha por la familia, impartiendo el emprendimiento y tener siempre en cuenta a la familia. Georgette Marie Philippard Travers, o Georgette Vallejo. Georgette nació en París el 7 de enero de 1908 y murió en Lima el 4 de diciembre de 1984. Fue escritora y poeta francesa. Conoció a Vallejo en el año 1926 y cosa del destino se encuentra nuevamente con Vallejo en 1927, en el cual comienza una relación que perduró hasta el día del fallecimiento del poeta Vallejo. Georgette, viuda y orgullosa de las obras que hizo el poeta Vallejo, viaja a Perú para seguir dejando las huellas de su esposo, por el cual gracias a ella presenciamos más de sus obras tan peculiares. Pero también Vallejo luchaba en contra del racismo en sus versos, en Los Heraldos Negros. ¿Sabías que a Vallejo lo discriminaron en Trujillo? Y esto también lo menciona Ciro Alegría, que fue su alumno y que lo hacían por la pronunciación que tenía. ¿Cuál es el origen de la palabra trilce? Se dice que Vallejo era muy creativo con las palabras, ya que obliga a las palabras a decir algo para lo que no están preparados. Esta palabra de trilce tiene sus orígenes en otras dos, que se dice que derivan de la palabra triste y dulce. En realidad, son muchas las versiones que se han tejido en torno al significado de trilce, ya que Juan Espejo Asturrizaga, amigo y principal biógrafo de Vallejo, cuenta que el nombre del poemario en un principio sería Cráneos de Bronce, pero ante las burlas y críticas, Vallejo se puso a divagar. Por varias veces repitió 3, 3, 3. Con esa insistencia que tenía en repetir palabras y deformarlas,
tres, tris, tries, tries, tril, tris. Se le trabó la lengua y en el saseo salió trilce. ¿Trilce? La anécdota no ha sido impedimento para que se formulen otras hipótesis desde la relación con el número 3, el nombre de una flor, hasta la combinación de las letras que conforman trilce, para relacionarla con triste infancia o triste celda. Finalmente, todo ello pierde sentido cuando es el mismo Vallejo que tiene su propia versión. En una entrevista del año de 1931, cuando el periodista español César González Ruano le pregunta por el significado, el poeta responde: pues trilce no quiere decir nada. No encontraba, en mi afán, ninguna palabra con dignidad de título, y entonces la inventé. ¿Trilce? ¿No es una palabra hermosa? Pues ya no lo pensé más y se llamará trilce. ¿En qué época se escribió Trilce? Vallejo la empezó a escribir en 1918. Su mayor parte fue escrita en 1919 y en los últimos 2 poemas que encontramos en el poemario Trilce la escribió en el año 1922. La edición Príncipe, primera edición, fue impresa en los talleres de la Penitenciaria de Lima, en un tiraje corto de 200 ejemplares. Trilce empezó su circulación en octubre de 1922. ¿Qué opinan algunos autores sobre la obra de Vallejo? Ante este cuestionario, tenemos la opinión de Luis Alberto Sánchez, quien dice que Vallejo ha lanzado un nuevo libro incomprensible y estrambótico. Eguren también afirma y dice: Vallejo me gustaba, pero a veces cuando utiliza esas frases me parece menos estético. ¿Cómo puede decir eso? Nadie entiende el libro. Mariátegui afirma que el libro de Trilce es inconfundiblemente el acento de un verdadero creador, de un auténtico artista, ya que la confesión de su sufrimiento es la mejor prueba de su grandeza. ¿Qué le escribió Vallejo a Antenor Orrego sobre el libro de Trilce? Vallejo escribe a Antenor Orrego y le dice: el libro ha caído en el mayor vicio, soy responsable de él y asumo toda responsabilidad de su estética. Hoy y más que nunca, quizás ahora desconocido, una obligación de hombre y de artista de ser libre. Si no he de ser libre hoy, no lo seré jamás. Estructura de la obra Trilce. El libro Trilce está compuesto por 77 poemas y enumerados en números romanos, lo cual lo diferencia a su antecesor libro, que sería Los Heraldos Negros. Datos curiosos. ¿Sabías que Trilce es una obra con la que Vallejo ingresó a una etapa de escritura de la poesía vanguardista, alejada de versos románticos y modernistas de sus obras anteriores? Trilce también es considerado un libro revolucionario, ya que innovó el uso del lenguaje mediante una gramaticalidad y violenta representación gráfica de las palabras. Este usa múltiples figuras literarias como onomatopeyas y vulgarismos. Análisis gramatical de Trilce. Cuenta con influencia de la corriente vanguardista, como anteriormente se menciona, y emplea un lenguaje en cierto aspecto metafórico y con términos que presentan ambigüedad, considerado para muchos como un ejemplo de la renovación del acto poético, ya que dentro de su contenido se presentan figuras literarias y sentimientos de tristeza, desesperación, amor y libertad, producto del arremolinamiento de recuerdos e imágenes subconscientes, y hace uso de un léxico enriquecido. Contexto literario de la obra. Trilce nace en un momento delicado de la vida del poeta peruano César Vallejo, pues en su destierro siente el dolor que le produce su tierra natal, mientras llora a su madre fallecida 4 años antes de la publicación de la obra. De la misma manera que Mariátegui, Porras no comprende de manera plena el mensaje ni la experimentación formal de Trilce.
En este libro se abstrae y deshumaniza a veces en los repliegues cerebrales del ultraísmo, e incluso Mariátegui no parece comprender la voluntad innovadora de Trilce. Pero para comprender Trilce es preciso abandonar los hábitos literarios, las costumbres mentales y colocarse en aptitud receptiva. Sin embargo, hay antecedentes de la vida de Vallejo que explican la existencia de Trilce con su extrema originalidad. Interpretación del poema 15. Este poema pertenece a la etapa de revolución vanguardista y se caracteriza porque la voz poética explica su pérdida amorosa y la pérdida en el orden y estructura. El asunto es que el hombre se lamenta por la pérdida de su amada y recuerda los momentos con ella, y el tema es el recuerdo melancólico de una mujer ausente, ya que el poeta intenta mostrar el dolor que le causa la pérdida de su amada. A su vez, en una de las partes del poema expresa: donde dormimos juntos tantas noches, ahora me he sentado. En este verso expresa la antítesis, es decir, que recuerda todos los momentos bonitos que vivió con ella, y el poema toma una estructura cíclica y versos libres en la estrofa 3 y 4. El hablante lírico también expresa que se siente incapaz de volver a amar, y él mismo se lastima recordando una y otra vez, debido a la estructura cíclica del poema. Además, esta visión viene por las concepciones de Freud. En la segunda estrofa le pide al oyente que no arruine su recuerdo al mencionar: es el rincón amado, no lo equivoques, es el rincón donde a tu lado leí una noche, entre tus tiernos puntos, un cuento de Daudet. Poema 23. Tan honestosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil innumerable, madre. Oh, tus 4 gorgas, asombrosamente mal plañidas, madre. Tus mendigos, las 2 hermanas últimas, Miguel que ha muerto, y yo arrastrando todavía una trenza por cada letra del abecedario. En la sala de arriba nos repartías, de mañana, de tarde, de dual estiva, aquellas ricas hostias de tiempo, para que ahora nos sobrasen cáscaras de relojes en flexión de los 24 en punto parados. Madre, y ahora en cuál alvéolo quedaría, en qué retoño capilar, cierta migaja que hoy se me ata al cuello y no quiere pasar. Hoy, que hasta tus puros huesos estarán harina, que no habrá en qué amasar. Tierna dulcera de amor, hasta en la cruda sombra, hasta en el gran molar, cuya encía late en aquel lácteoyuelo que inadvertido la abraza y pulula. Tú lo viste tanto en las cerradas manos recién nacidas. Tal la tierra oirá en tu silenciar, como nos van cobrando todos el alquiler del mundo donde nos dejas y el valor de aquel pan inacabable. Y nos lo cobran, ¿cuánto? Siendo nosotros pequeños entonces, como tú verías. No se lo podíamos haber arrebatado a nadie cuando tú nos lo diste. Di, mamá. Interpretación del poema 23. En el poema 23 del poemario Trilce, el autor César Vallejo transmite ese sentimiento de dolor sublime hacia la pérdida de su madre. Muestra una gran sensibilidad. Muestra cómo ella estuvo presente hasta el último día de su vida. Su madre era el núcleo de su familia. Él extrañaba a su familia, extrañaba a su madre, extrañaba la forma en cómo ella lo miraba, en cómo ella lo cuidaba, en cómo ella lo abrazaba. César Vallejo jamás olvidó a su madre, por eso la llevó siempre en sus pensamientos, hasta el día de su muerte. Concluimos que es una obra con gran contenido intelectual, el cual nos transmite ideas de experiencias y vivencias. A su vez resalta la tristeza y sobre todo el amor a la madre y el respeto, ya que se podrá también evidenciar la realidad del pueblo ante una política rica, pero que en la realidad es pobre.